La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono, o sea, antes los niños aprendían más. De la Asociación Diálogo Latinoamericana abierto de sobre Educación y distintos... Comunicación Popular, una semana más, para analizar este contexto que está ocurriendo en América Latina, el Caribe y por supuesto las repercusiones que tiene en el mundo. Recientemente hemos escuchado las declaraciones del ahora presidente electo de Panamá. Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor. Es nuestra frontera. Fueron las reacciones de José Raúl Mulino, quien también ha prometido en las últimas horas repatriación de migrantes que cruzan la selva del Darién. ¿Qué implicaciones tendrá esto para nuestros migrantes que vienen desde el sur hasta la zona norte de nuestra América? Pues hoy estaremos en este espacio tertuliando todas estas implicaciones que hay en materia de migración y desde ya saludo hasta el sur del continente, hasta Venezuela, a mi querido compañero Alexander Medina, desde Radio Fe y Alegría, que nos acompaña. ¿Qué tal estás, Alexander? Bienvenido a este nuevo programa. Hola, Yocani. Saludos también a toda nuestra audiencia de Voces sobre la Mesa, pues este espacio privilegiado que tenemos en ALER para eso, para analizar en profundidad pues algunas temáticas que tienen que ver con nuestra región. Y precisamente por lo que acabas de introducir, ya se conecta con nosotros Maribel Jaén, quien es directora de promoción social, de la Pastoral Social y también de la organización Justicia y Paz de Panamá. Maribel, muchísimas gracias por conectarse, por estar con nosotros compartiendo en este programa Voces sobre la Mesa. Y justamente queremos analizar con usted o intentar entender pues cómo pueden interpretarse justamente en Panamá pues unas primeras palabras del presidente electo y sobre todo pues con este fenómeno de la migración que tiene su epicentro hoy en día esa selva del Darién, por donde cruzan pues muchos migrantes, sobre todo de Venezuela, de Colombia y de otros países de América Latina. Bienvenida y encantado de tenerle con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. De verdad agradecemos que pueda yo participar en este programa. De verdad para mí es un reconocimiento a la pastoral social. Y bueno, claro que sí, sobre las palabras del señor presidente recién electo y que en la noche ya fue proclamado de manera oficial, ¿no? Y para los que estamos trabajando en el tema de pastoral social, el tema de migrantes, bueno, nos impresiona sus palabras que ha repetido desde que fue electo como presidente y que lo reafirmó en el día de ayer en su proclamación. Y bueno, ¿qué ha traído para las organizaciones? ¿En qué impacto también para mucha de la población migrante que se encuentra ahí en Panamá intentando llegar hasta, por ejemplo, Costa Rica y luego seguir su ruta hacia Estados Unidos? ¿Cómo siente usted, Maribel, que lo recibe esta población migrante que está varada hoy por hoy ahí en Panamá? Bueno, mira, por supuesto que todo el mundo lo recibe con mucha tristeza, ¿no? Porque fíjense, en el caso de Panamá, y para ubicar a nuestros oyentes, en Panamá el tema de la migración y sobre todo los migrantes que pasan por el área de Darién no tienen tanta presencia física, porque en Panamá la actual administración tienen retenes. Entonces una vez que entran a Panamá, son retenidos por la policía, Senafrón, luego son trasladados hasta una área de Costa Rica por un acuerdo con el presidente de Costa Rica y no vemos, como he visto en otros países, la presencia mayoritaria así, de migrantes en la ciudad capital. Entonces, por supuesto, esa población
que no tenemos directamente acceso a ellas, sí la pastoral en el área social de Darién, la pastoral de movilidad humana, sí se tiene. Bueno, la preocupación es, fíjese, en Panamá no tenemos oleadas de población ahora. Siempre hemos tenido, todos sabemos las causas de por qué la población migra. Nosotros hace años tuvimos la presencia de muchos hermanos colombianos también. Había más presencia física en la ciudad. Y bueno, en Panamá ahora, por supuesto, eso las palabras del presidente que ha dicho concretamente que la repatriación se va a hacer, se van a cerrar la frontera, se va a hacer una repatriación, con palabras de él, con todo el apego de los derechos humanos a todas las personas. Nosotros sabemos, la experiencia nos ha dicho lo que significa el cierre de fronteras. Entonces, por supuesto, las organizaciones que trabajamos lo hemos visto con preocupación. Ahora, Maribel, justamente a propósito de ese anuncio que hizo el presidente ya ahora, ya en funciones, esto además atenta contra el derecho a migrar. Es decir, ofrezco una repatriación, pero garantizando derechos humanos, es una contradicción profunda, ¿no? Es una contradicción tremenda porque además viola uno de los principales derechos humanos que tiene toda persona de migrar por diferentes razones. Exacto, y es que el tema de las causas de migración todos lo sabemos, la migración forzada, Alexander, la migración forzada tiene causas económicos, sociales, y es el gran empobrecimiento que hay en América Latina que obliga muchas veces a la familia a salir de sus comunidades, de separarse de su familia para buscar el ingreso. Por eso el sueño de ir hacia los Estados Unidos, la violencia política o el cambio climático, todos sabemos, y es verdad, hay una gran contradicción porque de verdad la gente tiene derecho a buscar mejores condiciones en un continente cada vez más empobrecido y violento. Y es interesante porque fíjate, plantearse esto, y de verdad que el señor presidente elegido no ha tomado posesión, pero ayer se le dieron las credenciales, fue ministro de Seguridad en nuestro país. Antes de ser presidente fue ministro de Seguridad. Los problemas de migración que se tuvo en el momento que él fue ministro de Seguridad no son los mismos que se tienen ahora. Segundo, la frontera de Darién es una frontera muy porosa. Hacer un cierre, yo no sé, digo, voy a decir la opinión que nosotros tenemos, hacer un cierre en una frontera como la de Darién, lejos de desactivar el interés de la gente a pasar por Darién, la gente va a seguir migrando, va a buscar otras trochas, va a tener una mayor situación de riesgo, va a quedar sobre todo en manos del crimen organizado, que es uno que ha violentado, ellos en su situación de vulnerabilidad son víctimas de abuso. Ustedes conocen los informes del Médicos Sin Fronteras, donde había una gran cantidad de violaciones en grupo a hombres, mujeres y niños. Entonces, y que eso se ha denunciado en los informes de derechos humanos de Naciones Unidas, pero si bien es cierto, el gobierno de Panamá, yo que he estado en el área, vemos todo el trabajo de captación, los organismos internacionales los acogen ahí y le dan unos servicios mínimos, lo cierto es que la gente sigue hacia Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. Y hay un tema de vulnerabilidad y de violación a los derechos, porque los estados tienen que proteger a los habitantes de sus territorios, a todos los que están en su territorio, y ahí se violenta fuertemente. Maribel, desde la Pastoral Social y la Comisión de Justicia y Paz que usted acuerpa, acompaña, nos decían, tienen trabajo en territorio, conocen
esa frontera. Por ejemplo, ¿qué tipo de relatos cuentan esos migrantes de los que han vivido a lo interno de la selva del Darién? Que, por ejemplo, en el año 2023, según datos de organizaciones, 500.000 de migrantes transitaron esa selva. ¿Con qué se topan ustedes? ¿Con qué tipo de historias? Si podemos compartir hoy en este espacio de Voces sobre la Mesa. Mira, nosotros nos hemos encontrado con historias terribles que uno se pregunta que en pleno siglo XXI, ¿cómo esas cosas pueden ocurrir? Familias enteras que al cruzar la frontera son llevadas por los ríos. Nosotros tuvimos el caso de una familia, por ejemplo, que la nietecita estuvo llamando a su abuelita hasta la noche antes de partir de Necoclí hacia Panamá. Y esos abuelitos están todavía esperando la llamada para ver si aparecen vivos. Después nos comentó el padre del área que habían desaparecido varios grupos producto del clima, porque nuestros ríos son muy caudalosos. Tuvimos historias, por ejemplo, de un niño que fue asesinado al robar a los papás. Es asesinado por un niño de 5 años, por uno de los miembros de una banda. Los padres llevan al niño muerto, 5 años, hasta Darién. Lo tiene el Ministerio Público, lo lleva a la morgue, incineran al niño. Los padres se llevan las cenizas para continuar su ruta. Tienen problemas en México, regresan y van nuevamente. Sus padres venezolanos van a Venezuela y los llaman un día y le dicen, miren, esas cenizas no son de su hijo, tiene que devolvérnoslas. Usted sabe, digo yo, que uno que es madre, que es abuelo, cuando yo vi la foto de ese niño, yo veía el rostro de mi nieto. Entonces, tú te encuentras, entonces, además de la forma que lo hacen, nosotros pusimos la denuncia inmediatamente, logramos que los padres vinieran, ¿no? Y hacer las pruebas para ellos recibir las cenizas de su niño. Entonces hay muchas violaciones a niñas, a niños. Los grupos, las bandas también los utilizan para cargar drogas, y hay una serie de situaciones. También debo decir que hay denuncias también de las policías en nuestros países, del abuso que tienen. Los obligan, por ejemplo, a pagarles. Ustedes saben que hay que estar pagando desde donde ellos salen hasta que lleguen a los Estados Unidos. Se habla más de $12,000. Muchas veces la gente no tiene plata. Logran escabullirse o lleguen a la ciudad y te encuentras con familias enteras vendiendo algunas cositas para recoger el fondo o con letreros pidiéndole dinero a la gente. Eso no es mayoritario y la policía cuando ubica a algún extranjero los retiene. Nosotros tenemos unos hogares en Panamá y en Chiriquí, que es frontera con Costa Rica, con la red Clamor, que es una red que está conformada por comunidades religiosas, la Pastoral Social Cáritas, la Pastoral de Movilidad Humana, y ahí nosotros ofrecemos un servicio de apoyarlos. Tenemos una casa donde apoyamos, se pueden quedar 15 días, y en el área de frontera tenemos una casa sobre todo para personas que están enfermas o que están en el hospital y los tratamos de recuperar. Pero la situación para los migrantes es muy, muy difícil en la región, en una región también, en el caso de Panamá, que a pesar de que nosotros somos un país de puente, ¿no? De riqueza y de poblaciones, históricamente, que somos un país de migrantes, se ha estado trabajando mucho de manera dirigida, me parece a mí que por los organismos de seguridad, la xenofobia. Ayer a mí me impresionaba que cuando el señor estaba hablando y reiteraba lo del cierre de la frontera y lo de repatriación,
la gente que estaba en el evento aplaudieron. Eso te está hablando a ti de una política agresiva, ¿no?, en la región, que responde a intereses geoestratégicos, y que nuestros gobiernos se alinean a esos intereses, dura hacia los hermanos y hermanas que caminan por nuestros países para salvar su vida producto de las condiciones que viven. O sea que definitivamente Maribel Mulino da señales de que va a arreciar una política securitista más que en perspectiva de derechos humanos, su política migratoria. ¿Tiene Panamá una política migratoria? Sí, eso pareciera, como lo ha reiterado varias veces en su discurso. Mire, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Pues, como yo les comentaba, Darién es muy poroso, y eso lo que va a animar es que se va a favorecer la migración irregular, descontrolada, los pone a los migrantes en situación de mayor vulnerabilidad. Los países, también se ponen en riesgo los países, porque los países no van a tener el control. Por ejemplo, aquí llegan a Panamá y aquí les hacen una ficha y tienen un control quizás regional hasta cuando lleguen a Estados Unidos. Eso lo perderían. Y eso sí es un tema para ellos de seguridad. Entonces yo creo que quiero pensar, y ojalá que el señor presidente elegido el domingo pueda reflexionar y replantearse esa política de cierre, aunque la realidad lo va a hacer cambiar esa posición. La migración forzada en nuestra región no la detiene nadie mientras las causas estructurales se mantengan. Y por más que quieran hacer diques en nuestros países, la gente se los va a saltar, porque los niveles de empobrecimiento y de violencia en nuestros países van en aumento. No va a ser entonces o poner atención en la población migrante a esas frases fuertes que utilizó el día de ayer, para que sepan los de allá y los que quieran venir para acá, el que llegue se va a devolver a su país de origen. Fue justamente parte de ese mensaje que envió literal el señor Mulino. Por ejemplo, dará las condiciones de Panamá para cumplir todo esto que está mencionando hoy por hoy, sabiendo que un presidente también tiene que atender otros temas de la agenda. El tema de la corrupción hoy por hoy, ¿verdad? Sigue siendo muy cuestionado en Panamá, pero también en toda la región, el tema de la situación económica. ¿Qué tanto empeño va a poner y va a cumplir cada una de esas ya anuncios que está haciendo? Porque ya no son promesas, porque ya se convirtió en presidente electo de Panamá, ¿cree usted, Maribel? Lolani, mira, hay un dicho muy popular en nuestro país que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Si bien es cierto, el señor Mulino ha tenido un discurso muy confrontativo en su campaña, no sé qué ha pasado, pero a raíz de la elección de él ha ido bajando o tratando de mejorar su discurso, que no fue leído, fueron como ideas que él iba desarrollando. Eso indica que esa idea está. Pero es que el tema de la migración no está separado de la realidad que también vivimos los panameños, de los problemas que vivimos los panameños y que son comunes a la región. Entonces, fíjate, en Panamá nosotros tenemos una profunda crisis del Estado, la institucionalidad del Estado por el tema de la corrupción. Nosotros somos uno de los países con la mayor desigualdad social. Tenemos el 47% de nuestra población en informalidad. Nosotros tenemos temas de discusión urgente, como es el tema de la caja del Seguro Social. Yo no sé si el señor presidente va a tener tiempo para simultáneamente abordar tantos temas. Yo creo que el tema de migración es un tema profundo, pero realmente creo que la realidad social y política, la deuda social, los niveles de frustración que se fueron acumulando en nuestro país de las distintas administraciones,
yo quisiera pensar que va a tener un escenario muy complejo para poder hacer políticas de manera simultánea. Ese es mi parecer. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, organizando en nuestros distintos grupos de las comunidades religiosas y las parroquias, seguimos trabajando en este tema y también nosotros nos hemos replanteado la necesidad de hacer una mayor incidencia, no solamente ver el tema de apoyo humanitario, sino también de incidencia que permita al Estado panameño respetar los convenios en materia de derechos humanos que ha firmado. Porque como lo decía Alexander, eso es una contradicción porque el migrar es un derecho. Y Panamá ha firmado esas convenciones que lo establecen. En ese sentido, Maribel, para ir cerrando, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica, ¿no? En torno a exigir pues ese respeto a la dignidad de los migrantes? Y usted muy bien decía ahorita, y de todos los panameños, porque vaya que Panamá también ha venido siendo azotada por casos de corrupción. De hecho, bueno, de alguna manera contra el actual presidente electo, pues se desarrolló toda una campaña porque se le vincula con Martinelli. Es decir, ¿cuál es la palabra de la iglesia pues en medio de esta realidad donde la migración es un elemento? Mira, el Papa Francisco ha sido muy claro sobre el papel que debe jugar la Iglesia Católica y creo que las comunidades de fe también lo han incorporado sobre la necesidad de acoger, proteger e integrar, ¿no? Y esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia, nuestros hermanos que migran, ¿no? Nuestros hermanos migrantes. Esa es nuestra responsabilidad y eso lo ha planteado la iglesia, lo hemos estado haciendo, pero tenemos que seguir, como le decía, trabajando en temas de incidencia política. Y por supuesto, en el tema de la realidad de Panamá, consideramos que es importante que los gobiernos comprendan que se requiere una nueva gobernabilidad democrática que permita a la población tener mayor participación ciudadana, existe una mayor corresponsabilidad y regresamos al pensamiento del Papa Francisco que establece muy claramente algo que se ha planteado en toda la enseñanza social de la Iglesia, que la dignidad de las personas, el respeto de la casa común, la importancia de ser protagonista de nuestra historia es fundamental para cambiar este mundo cada vez más individualista, más egoísta, que acumula más recursos y que no le importa destruir la casa común solamente por la riqueza de unos pocos. El tema de América Latina, el tema de Panamá es un tema que pasa, sus problemas pasan en cada uno de nuestros países y quizás también la respuesta tendrá que ser la respuesta entre todos los países, entre todos los movimientos sociales y movimientos populares y organizaciones de sociedad civil para hacer una América Latina mucho más justa, más equitativa, más solidaria y más sostenible. Desde la Pastoral Social y la Comisión de Justicia y Paz, y personalmente, Maribel, por ejemplo, qué grandes lecciones, porque normalmente vemos el fenómeno migratorio en torno a la política de seguridad de los estados, en torno al envío de remesas, en torno al problema, pareciera, el tema de la migración como un problema, no como una cultura y los grandes aportes que dejan estas poblaciones en movilidad. Personalmente, qué valor, qué grandes también aportes deja esta comunidad migrante que pasa por el territorio panameño, que busca con mucha ilusión, en este caso, salir de sus países de origen, no porque quieren, sino porque estas propias realidades los han obligado. ¿Qué cree usted, Maribel, que es ese gran aporte de esa comunidad de movilidad que está teniendo la comunidad migrante? Fíjate, Panamá es un pequeño istmo centroamericano que desde la época prehispánica ha sido puente de muchas culturas. Por lo tanto, la formación social panameña tiene que ver
con el aporte de las distintas culturas. La gran riqueza nuestra es nuestra pluriculturalidad. En ese sentido, con todos los movimientos de migración que se han dado, yo creo que ha habido un aporte de la cultura, se ha enriquecido la cultura no solamente material, porque también nos han dado aporte con la fuerza de trabajo, con múltiples formas creativas de la cultura que alimentan nuestros pueblos, pero también yo creo, fíjate, Lolani, que un elemento importante de la cultura ha sido la identidad latinoamericana. A pesar de todas las campañas de xenofobia, hay una identidad latinoamericana que todavía los movimientos no hemos podido aprovechar de la manera creativa que permita comprender nuestros problemas comunes y las posibles soluciones comunes que se puedan desarrollar. Porque todos, mire, en el caso de Panamá, fíjate, todos nosotros venimos de familiares que vienen de otros países. En el caso de Panamá no debería darse la xenofobia porque somos un país muy diverso, su riqueza está en su diversidad cultural. Pero bueno, esto responde a grandes intereses económicos, ¿no? Que están detrás también de todos estos movimientos migratorios, pero también la estructura social que padecen nuestros países, producto del empobrecimiento, la violencia, el cambio climático, todas las cosas que ustedes conocen mucho mejor que nosotros. Bueno, agradecemos a Maribel. Se ve que hay mucho por hacer en Panamá. Gracias por estar con nosotros en Voces sobre la Mesa, Maribel. Gracias a ustedes también. Y las puertas de Panamá están abiertas para seguir discutiendo y reflexionando sobre la realidad de nuestros países. Gracias, Maribel, por escuchar y por ese lindo mensaje que quisiéramos que desde los gobiernos, Alexander, lo dijeran. Somos países de puertas abiertas. Bienvenidos latinoamericanos y ciudadanos del mundo para comenzar justamente a ver este fenómeno migratorio desde todos los aportes que dan. Nos acompañó, ¿verdad? Maribel, ella es parte de la Pastoral Social y de la Comisión de Justicia y Paz en Panamá, un poco analizando ese discurso que ha tenido el presidente electo de Panamá y la política en materia de migración de este país, pero que sabemos que es el reflejo de lo que, por ejemplo, viviremos en Estados Unidos con las elecciones que vienen ahora en noviembre, lo que viviremos, Alexander, en México, en las elecciones en junio y la responsabilidad que tienen los países del sur, el centro de América y el norte en torno a esta población migrante. Gracias, Alexander. A la gente invitarle para que la próxima semana esté pendiente de otra nueva emisión del programa Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.